Hola, hola. Yo deseando que no viniese nadie. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, para mí siempre será un privilegio exponer la palabra de Dios, a pesar de que no soy tan bueno. No soy tan bueno. Sabemos que es por su gracia y por su misericordia. Amén. Les invito a que nos acompañen, a que me acompañen a el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 25. Y como buenos cristianos, cuando tenganla ahí, dicen amén. Listo. Leemos. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el tiempo, su turno en el grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte seguir la costumbre del sacerdocio y entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, pues tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo dispuesto. Dice Zacarías, pero ¿cómo será esto si yo y mi esposa o mi esposa y yo somos de edad avanzada? Dice el ángel, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba por qué se demoraba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. En las montañas de Judea vivía él, como lo dice más adelante Lucas. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía delante de los demás. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Permite que tu mensaje, Señor, llegue en este día, que nos hables, que nos retes, que nos confrontes y que nos consuele a través de tu bendita palabra. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, por su gracia, 4 tíos pastores, ¿sí? Y uno de ellos es en el que más he visto a Jesús en sus acciones. Es en el que más me ha mostrado a Jesús con su proceder. Cómo ha tratado a los que lo han maltratado a él, me ha cuestionado mi fe y me ha cuestionado la manera en cómo yo sigo a Jesús. Pero él no tiene hijos y no va a poder tener hijos, porque o él o su esposa no pueden tener hijos. Y yo sé que en este momento en donde estamos, muchas de las parejas que están acá casadas no quieren tener hijos o simplemente lo quieren postergar. Pero él se casó en ese tiempo donde el hijo, allá por 1900 y pico,
donde los hijos eran bendición y eran bien recibidos aún en el hogar, ¿sí? Ya la sociedad ha cambiado y ya no es así. Pero él está preocupado porque dice, ¿quién me va a cuidar en mi vejez? ¿Sí? Y él ha sufrido a causa de esto. Ha sido objeto de burla en Tolú por esto. De hecho, un vecino le gritaba casi todos los días, ven y yo hago lo que tú no puedes hacer con tu esposa. Ven y yo te... Tanto es así, con este vecino hubo tanto conflicto que una vez él ya explotó. Cuando iba pasando el vecino por frente de su casa, explotó porque le iba gritando cosas y salió enceguecido por aguantar tanto. Y dice él que cuando le iba a dar un puño, porque mi tío es mucho más grueso que yo, más alto, se aguantó. En ese momento dice él que el espíritu lo aguantó y cuando vio así alrededor la calle estaba llena, ¿sí? Y él es pastor en Tolú. Entonces él dice que gracias a ese aguantón el Señor guardó su testimonio, pero le iba a pegar por ese ambiente ya de tensión que había entre ese vecino y mi tío. Esto lo digo para introducir al tema que vamos a tratar, el de una familia estéril, el de una familia piadosa, pero que no podían tener hijos. Lucas es un colaborador de Pablo, no fue apóstol de Jesús. Lucas estuvo en los viajes con Pablo y él escribió 2 tomos, Lucas y Hechos. El Evangelio según San Lucas y el Hechos de los Apóstoles. El Evangelio según San Lucas tiene una estructura que del capítulo 1 al 3, Lucas va a contar la infancia de Jesús, o lo que muchos llaman el Evangelio de la infancia de Jesús. Del 3 al 9, él nos va a contar Jesús y su misión. Del 9 al 16, al 19, que es la sección central de Lucas, él nos va a contar cómo Jesús va de camino a Jerusalén. Y del 19 al 24, la semana final de Jesús. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la primera, en el Evangelio de la infancia de Jesús. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo está estructurada mi reflexión? La dividí en 3 puntos. El primero, vamos a ver cuáles son las resonancias del Antiguo Testamento. El segundo, la anunciación. Y el tercero, se los voy a dejar hasta que lleguemos porque es interesante el tercer punto y las conclusiones. Entonces, en el día de hoy estudiaremos la anunciación de Juan el Bautista, la que se le dio a Zacarías. Y Lucas introduce su evangelio con la historia de una pareja de ancianos, oriundos de la zona montañosa de Judea, que eran justos y obedientes a los mandamientos, pero que no tenían hijos. Eran sacerdotes y junto con el pueblo viajaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, como lo acabamos de leer. Vale, entonces, en esta subida a él le toca oficiar y quemar incienso en el templo, en el santuario. Y en esta etapa, en este tiempo, se le presenta al ángel Gabriel y le dice, tu oración ha sido escuchada y vas a tener un hijo. Tu esposa va a concebir. Él no cree, queda mudo, sale de ahí y se regresa a su casa. Y Elizabeth queda embarazada. Entonces, veamos lo primero. Lucas, en este relato, quiere que sus lectores noten que sin él colocar una referencia textual o explícita al Antiguo Testamento, podamos notar la resonancia de en su evangelio. La intención de Lucas es, entonces, que nos demos cuenta de que las escrituras continúan en el evangelio, que el Antiguo Testamento continúa en Jesús. Él está insertando la historia de Jesús en las escrituras, que para los judíos es el Antiguo Testamento. Y está diciendo que la historia de la salvación continúa en Jesús y terminará con él en la cruz. ¿Estamos? En esta misma línea, la historia que acabamos de escuchar nos remite sin ningún peaje a la historia de Abraham y Sara. ¿Sí? 2 ancianos estériles que reciben una promesa de Dios y que Dios se demora para cumplir esa promesa. Sin ninguna duda nos remites allá. Y esta esperanza de Abraham y Sara se había desvanecido con el pasar del tiempo y con la demora de Dios. Pero ese hijo que nació, Isaac, significó el inicio de un pueblo. Lucas entonces está implicando que Dios está por hacer algo importante. De nuevo está por hacer algo importante. Un nuevo pueblo va a nacer
en Jesús. Amén. Entramos a la anunciación de Zacarías. Versículos 5 y 7, por favor. Versos 5 y 7. Leemos. En tiempos de Herodes, Lucas nos da una referencia histórica. En tiempos de Herodes, en Judea, una referencia de territorio, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Y aquí viene el primer punto. Ambos eran rectos e intachables delante de ¿quién? De Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Alguien puede alzar la mano y decir, yo soy recto e intachable delante de Dios y obedezco todos los mandamientos? Andrés dijo amén, le creo. Pero no tenían hijos. Sí, pero no tenían hijos. Se presentan los personajes Zacarías y Elizabeth que son justos, de familia sacerdotal, pero estériles. No solamente son dignos por su genealogía sacerdotal, sino que moralmente son justos delante de Dios. Ese es el sueño de todos nosotros, ¿no? Que Dios diga de nosotros, ustedes son justos. Su proceder como judíos devotos eran bien vistos delante de Dios y delante del pueblo, pero eran estériles. Y he recalcado, pero eran estériles porque quiero hacer énfasis en el primer punto en eso. Parece que la teoría de la retribución aquí se quiebra porque pues, Dios bendice a los justos. Y se me olvidó decirle que en mi reflexión voy a ir analizando el texto y enseguida aplicando, ¿vale? Para no dejar las aplicaciones para el final. Aquí se quiebra la teoría de la retribución. ¿Cómo puede ser que ante Dios sean justos y al mismo tiempo no bendecidos? No cabe. Este pensamiento ha distorsionado el actuar de Dios en nuestras comunidades a lo largo de la historia. El pensar que la retribución material es resultado de nuestra fe y de nuestra moral es totalmente dañino y errado. Nuestra relación con Jesús muchas veces se basa única y exclusivamente en ¿qué puedo hacer para que tú me devuelvas? Propagandas como diezma y te irá bien, y si no nos va bien, cásate y te irá bien, y si no nos va bien. Nos olvidamos de la persona de Jesús y nos centramos en las redes con los peces. Omitimos y silenciamos las historias de Job, quien sufrió y era justo, más que todos en su tiempo. Abraham, el padre de la fe, y bajó a Egipto en busca de pan. Los mencionados en Hebreos 11, los cuales fueron errados, mutilados, quemados, perseguidos, expatriados, desterrados y torturados. Nos olvidamos de la cruz y nos olvidamos de todo esto y lo omitimos solo para alimentar nuestra sed de éxito personal mediante nuestro buen actuar. Nos programamos para que nuestras acciones constituyan una deuda al Señor para nosotros. Yo hago esto y tú me debes esto. Yo me porto bien y tú me debes un favor. Y no es que yo me esté rebelando contra el diezmo, de ninguna manera. Sí, de ninguna manera. No es, la Biblia nos propone que el diezmo es una acción de gratitud hacia el Señor de lo que ya nos ha dado. O me esté rebelando contra el matrimonio, porque para eso no me hubiese casado, ¿sí? Sino que nuestro actuar debe ser el resultado de la gracia de Dios en nosotros y no el buscar siempre una retribución. Que nuestras acciones buenas sean el resultado de su gracia y no en busca de lo que Él me pueda dar. Amén. Porque si eso pasa, si Dios nunca retribuye y si Dios hace silencio como hizo con Elizabeth y Zacarías, entonces nos perderemos en las promesas no cumplidas y en nuestras ganas de alcanzar eso como sea. Por el contrario, Lucas sugiere seguir el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, que a pesar de que sus vidas estaban en vergüenza por no tener hijos, se mantuvieron justos y obedientes. Qué difícil es eso, ¿no? Como decía tío ahorita, cuando todo aprieta, cuando la vida ahorca, es difícil mantenerse justo y obediente.
Y yo no hablo como quien ha alcanzado esto. Yo también soy de los que obra buscando retribución. Me da miedo una crisis, una situación dura. Me causa ansiedad pensar en el silencio de Dios. Pero hoy Él nos invita a serle fiel, aun cuando no vayan las cosas como queramos. Amén. Zacarías entra en el templo y el pueblo espera afuera. Versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le apareció y le dijo: mira, tu oración ha sido escuchada. Al fin tendrás un hijo. Yo me imagino a Gabriel diciéndole la noticia con esa alegría, con ese gozo, como que le voy a dar una buena noticia a Zacarías. Es la noticia que ha estado esperando toda su vida. Tu mujer concebirá. Y Zacarías lo ve y le dice: llega un poquito tarde. Ya somos viejos para eso. Ya no lo hacemos, Gabriel. Ya ha pasado ese tiempo. Mientras Juan estaba quemando incienso, se le aparece el ángel y le anuncia. ¿Qué dije? Mientras Zacarías estaba quemando incienso, que ven el susto acá. Y en esta parte del relato pasan cosas interesantes. Y la primera que quiero tocar está en el versículo 11. De nuevo la resonancia del Antiguo Testamento de cuando la gente se asustaba cuando llegaba a la presencia de Dios, ¿no? Tenía miedo. Y Lucas está haciendo resonancia allá. Se está remitiendo allá para que nosotros entendamos cómo está continuando la historia. Y el versículo 13 dice: el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. El ángel menciona que Dios ha escuchado su oración y promete un hijo. El Dios de Israel no olvida, hermanos. Ha escuchado la oración de esta pareja humillada por la falta de un hijo y le ha mandado a decir a Zacarías que él los ha escuchado y que pronto terminará su vergüenza y humillación. Para este par de ancianos el silencio de Dios demoró una vida completa. Tan larga fue la espera que se hicieron ancianos y sus esperanzas se habían ido con los años. Y eso lo demuestra Zacarías cuando dice pues, que ya no se puede. Ya no hay esperanza. Se habían ido. Pero Dios, nuestro Señor, no nos olvida. ¿Cuánto lo creen? La oración de las mamás y papás por sus hijos, Él las tiene presente. La oración de las esposas por su esposo y viceversa, Él no las omite. La oración de las ancianas y ancianos que mantienen a las iglesias de pie, Él las escucha. Nuestras oraciones por nuestros retos diarios, Él las tiene presente. Él no nos olvida, hermano. Él sabe bien lo que es cuando un hijo suyo pide ayuda, porque Jesús en el huerto lo oró con angustia y en la cruz lo buscó con desesperación de muerte. Su hijo lo llamaba en agonía: papá, papá, ¿dónde estás? No me abandones, no ahora. Y el escritor de Hebreo menciona que fue escuchado a causa de su temor reverente, pero para él no hubo un ángel Gabriel que le dijera: va a pasar este castigo, no lo vas a sufrir. No hubo una buena noticia para su hijo. Por lo tanto, amados, sea que responda o sea que no, tengamos paz en saber que Él nos escucha. Amén. Tengamos paz en saber que Él sí nos escucha. Él está atento a nuestras oraciones. Amén. Versículo 14 al 18. Tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y comienza a decir lo que va a hacer Juan el Bautista. Este niño tendrá un papel fundamental. Será el heraldo del Señor, el maestresala. Ese que cuando hay una obra de teatro y viene alguien y comienza a preparar al público para recibir a la obra o al cantante o al artista, ese era el propósito de Juan el Bautista: venir y hablar al pueblo para preparar. Y dice: viene uno, pero ustedes deben tener un corazón dispuesto para recibirlo. Juan sería el encargado de hacer lo que Israel no pudo hacer en 1000 años: preparar el camino al Mesías. Y aquí hago un paréntesis porque un día escuché de un telepredicador que Juan no tenía el Espíritu Santo porque no había hecho un milagro. Y es verdad, no hizo ningún milagro. Pero el concepto que Jesús tenía de Juan era que no había en Israel un profeta más grande que él, sin hacer un milagro. La gente le iba a escuchar al desierto. Que tío haga un culto, qué sé yo,
en un lugar retirado por acá, en el Cabo de la Vela, así, allá en La Guajira, o que algún predicador vaya a hacer un culto en un desierto, ¿hay quien lo va a escuchar? Y a él iban al desierto a escucharlo. Versículos 18 y 20. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Cuando le da la noticia y le dice, tu hijo va a hacer esto, tu hijo va a hacer aquello, le preparará el camino del Señor, hará que los padres se vuelvan con los hijos, va a preparar los corazones, y él así como, ajá, pero explícame cómo, porque Elizabeth y yo ya no damos para esto. Y tenemos acá un sacerdote, un teólogo que no cree. Se me olvidó también decir por los sustos que esta anunciación se debería estudiar en paralelo con la anunciación de María, porque Lucas juega con los dos, con un teólogo y con una campesina joven, y aquella cree y el teólogo no cree. Pero por tiempo yo decidí no hacerlo en paralelo, sino que usted lo estudiase en su casa, ¿vale? El sacerdote que tanto oró por un hijo, cuando le anuncia que por fin se cumplirá el milagrito, como decimos acá en Colombia, haznos el milagrito, ¿no cree? Qué ironía. Si estamos atentos a las referencias de Lucas a Abraham, es de esperar que Zacarías creyera la palabra de Dios. Claro, tiene el registro, tiene la historia detrás de él y más porque es sacerdote. Y es que como sacerdote, con lo que les dije ya, conocía de primera mano la historia y cómo el Señor había obrado en el pasado. Y es posible, es más, que en sus oraciones le recordara al Señor, acuérdate de la historia de Abraham y Sara y haz lo mismo con nosotros. Y ahora, cuando le dicen, sí, vas a tener un hijo, no cree. ¿A cuánto nos ha pasado? Ahora, yo no quiero apedrear a Zacarías con esto, porque si nos colocamos en sus zapatos, podemos palpar la sensación de desesperanza que estaba en él. Y es claro, casi que le podemos oír pensando en ese momento tanto orar, toda una vida. Y cuando responde ya es demasiado tarde. Pero para él no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Y eso se lo dice a María el ángel Gabriel. Tu familiar, Elizabeth, está embarazada, porque para Dios no hay nada imposible, le dice Gabriel. Amén. Dice, es interesante que el ángel le dice a Zacarías, y esta parte quiero detenerme un poco, y voy a mojarme, como dicen por ahí, voy a atreverme a tirarme al charco, que él quedará mudo hasta que la palabra de Dios se cumpla. ¿Sí? Hasta que la palabra de Dios se cumpla. Es necesario, entonces yo creo que es necesario en muchas ocasiones, mis hermanos, dejar espacio para la palabra de Dios. Y cuando ésta se cumpla, entonces hablemos. Sus palabras son suficientes cuando no hay fe. Amén. Y aquí es donde me voy a mojar. Hubiese sido una buena idea silenciar a Sara mientras no creía en la palabra de Dios. Así no hubiese propuesto que Abraham se acostara con su criada. ¿Sí o no? Porque ese conflicto que se armó entre Ismael y Isaac después fue terrible. Y casi que Abraham asesina a su criada y a su hijo enviándolos al desierto. Y después se levantó un pueblo que duró en contra de Israel muchos años. Mire lo que provocó el hablar. Entonces es necesario que a veces nos callemos, Dios ha hablado, y esperemos que la palabra se cumpla. Amén. Amén. Listo, versículo 23. Después de esto, dice el 21, mientras tanto el pueblo estaba esperando a Zacarías. ¿Y qué pasa con Zacarías? ¿Por qué no sale? ¿Qué le habrá pasado? ¿Se habrá muerto con la presencia del Señor? Cuando por fin salió, no podía hablarle. Me le preguntaron, ¿por qué te demoraste? Ah, no, ha visto visión allá y quedó mudo de lo sorprendido que está. Sí, entendieron eso, que había visto una visión. Y él se devolvió a su casa. Imagínense cuando Zacarías llegó, eso no lo dice Lucas, pero me gusta imaginarme, cuando Zacarías llegó a la casa. Ay, ¿tú por qué estás mudo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo le dijo para hacer el amor? Pues porque los hijos se hacen haciendo el amor, ¿no? ¿Cómo le diría, cómo le explicaría? Ven, es que me hablaron y vamos a tener un hijo. Entonces, con seña, pero no voy a hacer la seña.
Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco tiempo después, regresó a su casa. Poco tiempo después, Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida. Esto, decía ella, es obra del Señor, que habrá mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. En el Salmo 127 el poeta canta: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, cosa de estatus, el fruto del vientre. En esta sociedad, este era el estatus que daban los hijos a la familia. Significaba que el favor de Dios estaba con ellos. Por tal razón, la condición de la familia de Zacarías era de vergüenza y humillación. Dios cambia la historia y reivindica a Elizabeth. Amén. La mujer anciana y estéril está embarazada. Dios demuestra de esta manera que Él protege a los excluidos de la sociedad, socorre a los desválidos y defiende a las mujeres indefensas, y más en nuestro país, donde son asesinadas y violentadas a diario. Ella misma deja ver deja ver el estado en el que se encontraba ante los demás cuando exclama: ahora me has quitado la vergüenza que yo tenía delante de los demás. Ese es Dios, quien reivindica al indefenso, quien no se olvida de las víctimas de nuestro conflicto, quien no se olvida de las víctimas femeninas. Él está pendiente. Amén. ¿Y Juan nace o no nace? ¿Juan nace o no nace? Claro que nace. Más adelante en los siguientes versículos dice que Juan nació, a pesar de que Zacarías no creyó. Dios es fiel a su palabra independientemente de nuestra fe. Él no tiene en cuenta nuestra fe y eso nos da descanso, porque nuestra fe a veces no es que esté a veces es más pequeña que un grano de mostaza. Imagínense si Dios dependiera de nuestra fe, ¿qué haría con nosotros? Él es fiel a su palabra independientemente de nuestra fe. Amén. Él es fiel, aunque nosotros no. ¿Y el otro personaje? ¿Cuál es el otro personaje? El pueblo. El pueblo aparece antes de que Zacarías ingresara al templo, durante cuando él estaba en el santuario, después que sale del santuario y cuando Juan nace, aparece el pueblo. Leámoslo, por favor. Dice, versículo 8. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdote, entrar en el templo del Señor. Cuando llegó la hora de ofrecer incienso, la multitud, en otra versión dice, el pueblo, estaba ¿qué? Orando afuera. Cuando él sale, versículo 21. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías. Y versículos 57 y 58. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz a Juan. Sus vecinos y sus parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. ¿Ahí está quién? El pueblo. El pueblo aparece en el relato durante, antes y después de que Zacarías ingresa en el templo y cuando Juan Bautista nace. Es fundamental en el relato la implicación del pueblo elegido en la anunciación y la misión de Juan. Lucas no solo cuenta que todo lo que está sucediendo está en función de esta familia piadosa y justa, sino que Lucas nos cuenta que Dios piensa en el pueblo. Tanto la anunciación como la misión de Juan son en favor del pueblo. Leamos la misión de Juan, por favor, 14 al 17. Y veamos cómo es que la vida de Juan va a beneficiar al pueblo. 14 al 17 dice, no tengas miedo, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, de modo que preparará para el Señor un pueblo bien
dispuesto. Así que, hermanos, cualquier ministerio que tenga como objetivo buscar el autorreconocimiento, el éxito personal, el acaparar los focos y elogios, y no tenga en cuenta que su vida y su ministerio están al servicio del pueblo, entonces este señor o señora no provienen de Dios. Porque Dios el Señor siempre pensará en comunidad y no en levantar rockstars. Siempre ha levantado hombres y mujeres en favor de su pueblo. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? Conclusiones. Este hijo que quitó la vergüenza y humillación de la familia de Elizabeth es el mismo que trajo luto y tristeza. Recordemos que a Juan lo mataron, lo decapitaron por denunciar los pecados de un poderoso líder romano. Su ministerio demoró muy poco tiempo, pero hizo lo que nadie en Israel pudo, preparar el camino del Señor. Lucas nos narra dos historias de dos niños, Juan y Jesús. Uno sería un gran profeta y el otro nada menos y nada más que el Mesías. Sin embargo, uno fue decapitado y otro crucificado. Entonces, es claro que el éxito en el reino se mide con otra vara. No es como los telepredicadores nos los han enseñado, que entre más tengo es porque mi fe es más fina. No es como el mundo nos ha enseñado. No es como esta sociedad líquida y llevada por el ego nos ha enseñado. Es como Jesús nos enseñó, que la riqueza que vale es la que acumulemos en el reino. Y no es que esté haciendo apología a la pobreza o a la no superación personal y profesional o a no emprender o a no querer salir adelante. No, por supuesto que no, porque todos los que estamos acá, que hemos venido de la costa, hemos venido para buscar eso, superarnos, superar a nosotros mismos, superarnos. Lo que estas historias nos están gritando es que si alcanzamos el éxito en esta sociedad, entonces que ese éxito sea puesto a los pies de Jesús para el servicio de su reino. Y recuerden, mis hermanos, el Señor nos escucha. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por el ejemplo que nos das